cómo esas gentes seguían a Jesús, atraídos por su personalidad, por su doctrina y su modo de enseñar, pero también por el deseo de ser curados de sus males, que nos hace comprender, ¿no?, que este milagro de la multiplicación de los panes y los peces apunta a la Eucaristía, es esas palabras previas al milagro. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Pues una infinidad de cosas finitas no podrá nunca saciar el hambre de infinito que hay en nuestro corazón. Y el mundo lo único que puede ofrecer es infinidad de cosas finitas, pero que nunca podrán llegar a saciar el hambre de infinito que hay en nuestro corazón humano. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece 2 formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de ahí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo esas gentes seguían a Jesús, atraídos por su personalidad, por su doctrina y su modo de enseñar, pero también por el deseo de ser curados de sus males y de sus enfermedades. Y Jesús, al ver el hambre y la necesidad que tenían de Él, se conmovió interiormente y se puso a curarlos hasta que se hizo tarde. Tanto que sus discípulos, al ver que esas personas no se despegaban de Jesús, movidos por su compasión humana, le pidieron a Jesús que les despidiera y así pudieran irse a las aldeas vecinas para comprar comida. Pero Jesús, con su misericordia divina, esta situación le iba a servir de ocasión para probar la fe de sus discípulos en Él y realizar un milagro que iba más allá de lo humanamente posible: dar de comer a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Milagro que apunta a la Eucaristía, donde ya no se nos da pan, sino que se nos da Él mismo como alimento a nosotros los hombres y con el que sacia de verdad el hambre más profunda
que hay en el corazón humano, que en el fondo es hambre de Dios. De hecho, hay varios elementos que nos recuerdan la Eucaristía. Uno de ellos es la referencia que se hace al hecho de que Juan el Bautista había muerto, pues el mismo Juan el Bautista había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que son precisamente las palabras que decimos antes de recibir la comunión. También esa alusión al hecho de que se estaba haciendo tarde, que recuerda aquel episodio de los discípulos de Maús, que precisamente porque se hacía tarde, le pidieron a ese caminante que todavía no habían reconocido como Jesús resucitado, le pidieron que se quedaran con ellos, ¿no? Y así Jesús lo hizo, y que al tomar el pan, la bendición, entonces es cuando se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús resucitado. Y en ese momento Jesús desapareció, porque ya no hacía falta que lo vieran físicamente con sus ojos, pues ya estaba en el pan, que se había convertido en su cuerpo y en su sangre. Y también otro de los elementos que nos hace comprender, ¿no?, que este milagro de la multiplicación de los panes y los peces apunta a la Eucaristía, es esas palabras previas al milagro. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, que no por casualidad recuerdan a esas otras palabras previas a la institución durante la última cena de la Eucaristía, que es la verdadera multiplicación de los panes, porque con la Eucaristía llega a través de los siglos para todos nosotros los hombres el amor infinito de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pues al recibir la comunión recibimos a Jesús con todo el amor con el que Él dio la vida por cada uno de nosotros. Pero para aquel entonces este era un misterio todavía velado para todas esas personas y desgraciadamente también para tantas y tantas personas de hoy en día. Este misterio sigue como velado a sus ojos. Pero por eso mismo Jesús implica a sus discípulos en su acción humanamente imposible. Dadles vosotros mismos de comer, para que no haya nadie que se quede sin alimento. Y nos implica también hoy a nosotros, haciendo que resuene con fuerza en nuestro interior ese dadles vosotros mismos de comer, expresión del anhelo de Jesús de saciar el hambre más profunda del corazón humano. ¿Y cómo lo haremos? Dándoles el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, para que experimenten en sus vidas lo que nosotros experimentamos en la nuestra, las maravillas que hace el Señor en nuestra vida, la dulzura y la fuerza del amor de Dios en nosotros, que nos empuja a amar a Dios y al prójimo con el mismo amor del corazón de Cristo, que es el amor que Él pone en nuestro corazón al recibirlo en la comunión. Y cuando recogen lo poco que tienen, Jesús les pide que se lo traigan para que en sus divinas manos pueda realizar tan gran milagro. Y así también puede suceder en nuestra vida. Y es que con la poca cosa que somos nosotros, el Señor puede obrar cosas muy grandes en nosotros. Pero ese poco que somos nosotros lo requiere el Señor, como requirió los 5 panes y los 2 peces para hacer ese gran milagro. También requiere que nosotros nos presentemos ante Él y nos pongamos con total docilidad y obediencia en sus divinas manos para poder obrar con nosotros obras muy grandes, como lo hizo con la Virgen, que se fijó en su pequeñez para hacer obras grandes. Y es curioso porque no se fijó en otra cosa, se fijó en su pequeñez. Este es como un misterio en el que confluyen la pequeñez humana y la grandeza divina. En la Virgen, fijándose Dios en su pequeñez, obró
cosas muy grandes, de hecho las más grandes que se han visto y que se verán. Pero fijémonos cómo esas personas llegaron a ser testigos y receptoras de esa acción portentosa de la misericordia divina que fue la multiplicación de los panes y de los peces, que esas personas llegaron a ser testigos y receptoras de ese gran milagro, después de seguir a Jesús, podríamos decir, más allá de lo humanamente razonable. Pues lo humanamente razonable hubiera sido volver a sus casas después de que hubieran conseguido de Jesús el que les curase a muchos de ellos de sus enfermedades y así evitar que se hiciera tan tarde, ¿no? Pero ahí seguían esas personas, pegadas a Jesús, con hambre, con casi imposibilidad de volver a sus casas sin desfallecer por el camino. Ya se ve que estaban siguiendo a Jesús no simplemente por un interés puramente humano, egoísta, sino que lo seguían de verdad, con recta intención, más allá de los milagros que pudieran sacar, digamos, de Jesús. Y es que solo cuando se sigue a Jesús cruzando el umbral de lo humanamente razonable y con intención recta, es cuando se llega a esa zona en la que se pueden ver los milagros, los prodigios que el Señor hace. Esos prodigios que te alcanzan y te cambian, que llegan a tu vida y te transforman por completo. En este sentido, tengamos la valentía de cruzar ese umbral de lo humanamente razonable en el seguimiento de Jesucristo, que nos abre un mundo nuevo, el mundo de Dios, en el que Él puede hacer infinitamente más de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Cuántos, por no cruzar ese umbral, se quedan a las puertas de ese mundo, del mundo de Dios, de sus prodigios, y se vuelven a sus casas sin nada, día tras día, quizá hasta el final de sus días? Como dijo San Agustín, el que tiene a Dios lo tiene a todo, y el que tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. Ya lo dijo antes la Virgen, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Podríamos decir, llenos de vacío, pues una infinidad de cosas finitas no podrá nunca saciar el hambre de infinito que hay en nuestro corazón. Y el mundo lo único que puede ofrecer es infinidad de cosas finitas, pero que nunca podrán llegar a saciar el hambre de infinito que hay en nuestro corazón humano. En esas personas se da esa paradoja que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta? Y el salario en lo que no da hartura. Que la Virgen María, que en la ciudad de Belén, que significa precisamente la casa del pan, nos dio el pan de vida eterna, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos encienda la Virgen en deseos de recibir a su Hijo en la comunión, que es el pan de los pobres, pero que nos vuelve ricos, ricos de Dios. Que la Virgen nos encienda en deseos de recibir a su Hijo en la comunión y que lo podamos recibir con aquella pureza, humildad y devoción con que ella lo recibió, con el espíritu y el fervor de todos los santos.